Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Corea del Sur sigue sumida en un limbo político. Aún se espera que el presidente Yoon Suk-yeol sea detenido por la policía por el delito de insurrección tras decretar en diciembre y por unas horas la ley marcial en el país. La seguridad privada del mandatario, destituido por la Asamblea Nacional, se niega a permitir su arresto. Seúl y Tokio han sido los destinos escogidos por el secretario de Estado de Estados Unidos para su última gira por Asia, una visita en momentos convulsos para la política surcoreana y de fricciones entre Japón y Estados Unidos por el bloqueo del presidente Joe Biden a la fusión de dos compañías. Analizamos en esta edición. La ciudad china de Harbin es por estos días uno de los destinos más visitados por turistas gracias a su festival de hielo, que este año espera romper récords con la cantidad de hielo y nieve usados para crear sus imponentes esculturas de hielo y nieve. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en Corea del Sur, que sigue a la expectativa por la suerte del presidente Yoon Suk-yeol, sobre quien pesa una orden de arresto por insurrección tras decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. A pesar de las bajas temperaturas, cientos de seguidores de Yoon, cuya destitución por el Parlamento espera la validación del Tribunal Constitucional, siguen acampando en las calles cercanas a la residencia, donde agentes del Servicio de Seguridad Presidencial bloquearon las carreteras para impedir el acceso de la policía al edificio. Pero, ¿cómo llegó Corea del Sur a esta inestabilidad política? William Gasso nos lo cuenta. Estimados ciudadanos, proclamo un decreto de emergencia para proteger a la República de Corea. El anuncio tuvo el efecto de un terremoto político. El 3 de diciembre, el presidente Yoon Suk-yeol proclamó la ley marcial en Corea del Sur. La razón, el país enfrentaría amenazas vinculadas con su vecino Corea del Norte. Miles de personas salen a las calles. En la noche, los legisladores se reúnen en el Parlamento a pesar del intento de las Fuerzas Armadas de entrar en el edificio y anulan la ley marcial. Mientras se abrió una investigación por rebelión, el Parlamento presenta una moción de censura contra el presidente. Se adopta el 14 de diciembre, el primer ministro Han Duck-soo lo reemplaza. El 27 de diciembre, Han Duck-soo se niega a promulgar dos leyes para investigar a su predecesor. En respuesta, los legisladores lo destituyen, un acto inédito contra un presidente interino. 3 días después, la justicia emite una orden de detención contra el ya destituido presidente Yoon, la primera vez contra un mandatario en ejercicio en la historia de Corea del Sur. Sin embargo, Yoon resiste atrincherado en su residencia en Seúl. El 3 de enero, agentes de la Oficina Anticorrupción entran en el edificio, pero miembros de la seguridad privada de Yoon les impiden capturar al presidente. El intento de detención fracasa. El presidente todavía no ha perdido sus apoyos. Aunque el presidente Yoon Suk-yeol está bajo juicio político, según lo aprobado por la Asamblea Nacional, sigue siendo el presidente de este país, elegido por los ciudadanos, y tiene derecho a la seguridad prescrita por la ley. 3 días después, y mientras continúan las manifestaciones a favor y en contra frente a la residencia presidencial, las autoridades piden prorrogar la orden de detención, una solicitud aceptada el 7 de enero, mientras Corea del Sur sigue en la incertidumbre política. Corea del Sur y Japón fueron 2 de los 3 últimos destinos de Antony Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos antes de que culmine el gobierno de Joe Biden y empiece la era Donald Trump. ¿Por qué visitar estos 2 países? ¿Cuál es su importancia para Estados Unidos? Para analizar el tema, le doy la bienvenida a Juan Felipe López Aimes, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor López, gracias por aceptar esta invitación. La visita de Antony Blinken a Japón y Corea del Sur se da en momentos convulsos para el continente asiático. En primer lugar, está la crisis política en Corea del Sur y en segundo, están las fricciones entre Japón y Estados Unidos luego que el presidente Joe Biden bloqueara la fusión de 2 empresas, de Nippon Steel y US Steel, por $15.000 millones. ¿Considera usted que las relaciones trilaterales entre Washington, Tokio y Seúl podrían complicarse por estas 2 situaciones? Sí, sí podrían complicarse seguramente, y es que es una
una relación que empezó un poco frágil hace apenas año y medio más o menos, y es que, por ejemplo, en Corea del Sur, esta alianza se da en el contexto de un conflicto previo entre Corea del Sur y Japón relacionado con un problema histórico que no ha sido resuelto del todo, y esto es por la demanda de ciudadanos surcoreanos por trabajo forzado en la época de ocupación japonesa de la península en la primera mitad del siglo XX. Y por presiones de Estados Unidos, Yoon Suk-yeol resolvió el tema, pero de una manera bastante controvertida, muy impopular para la sociedad surcoreana. Y bueno, pues mientras Yoon estaba en el poder, pues esto podía mantenerse, pero ahora que no es, pues bueno, quién sabe qué podría pasar. Eso es por una parte. Y luego, en caso de Japón, pues también hay bastante movimiento en las estructuras de poder. Por ejemplo, el primer ministro actual pues, tiene pocos meses de haber asumido el cargo. Y bueno, esto también complica la dinámica de la relación trilateral. Y como mencionabas, pues el bloqueo reciente o el rechazo de la fusión de Nippon Steel con US Steel, pues es otro factor que bueno, genera mucha sorpresa, o generó mucha sorpresa y confusión en Japón, y pues va a tomar un tiempo posiblemente un poco largo en sanar, y sobre todo porque el mismo Donald Trump rechazó aún sin ser presidente, rechazó también esta fusión. Profesor, está dando paso usted a mi siguiente pregunta, y es ¿cómo se espera que sea esa relación en la era Trump, esa relación trilateral? Ya usted lo ha dicho, Trump en reiteradas ocasiones ha dicho que quiere contrarrestar a China y también a Corea del Norte, más aún con esa alianza creciente con Rusia y con el envío de tropas norcoreanas a Kursk para ayudar a Rusia en su guerra con Ucrania. ¿Cómo se prevé esa relación? Yo esperaría que el gobierno de Trump continúe donde lo dejó en su mandato anterior, ¿no? Esto es una presión constante y una demanda para que Japón, o el gobierno japonés y el gobierno surcoreano, pues asuman los costos o una mayor parte de los costos de mantener a las tropas estadounidenses en sus territorios. Obviamente es del interés de Estados Unidos estar ahí, pero Trump fue muy enfático y causó muchísimas tensiones en su momento, en su primer gobierno, pues básicamente de quién pone la plata para mantener las tropas allá. Y en ese sentido yo creo que Trump no va a ser muy, muy diferente. Así que eso es por una parte. Y por otra, creo que en general Trump, al menos si la experiencia de su primer gobierno nos puede enseñar algo, es que él no favorece alianzas multilaterales o grupos así. Incluso la OTAN, ¿no? Recibió críticas muy fuertes, ¿no? De ellos. Y mucho relacionado con quién financia, ¿no? Todas estas organizaciones y sus operaciones. Entonces yo creo que eso, francamente, no creo que vaya a cambiar, a menos que Trump, en este caso particular de Asia, que no hay una organización como la OTAN, vea algún tipo de valor en cuanto a la eficiencia de la cooperación y la coordinación de las actividades y del intercambio de información para lo que esta alianza trilateral tenía el propósito, ¿no? de cooperar en ese sentido en temas de seguridad. Si Trump y su equipo ven una ventaja en eso, más allá de lo que seguramente va a hacer, que es tratar los asuntos de manera bilateral, tanto con China como incluso con Corea del Norte, pues es posible que prefiera tener un mayor control sobre los países en lo particular que bueno, delegar a algún tipo de mecanismo trilateral a que resuelvan
o coordinen este tipo de asuntos. Que lo que el gobierno anterior quería hacer era hacer una especie de secretariado para hacer una coordinación más eficiente. Eso yo creo que no va a prosperar. Y pues que Trump va a hacer pues lo que siempre ha hecho, ¿no? Trabajar los asuntos de forma individual. Profesor López, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Un gusto. Saludos a ti y a tu auditorio. En Corea del Sur siguen las investigaciones para conocer las causas del siniestro aéreo del pasado 29 de diciembre que cobró la vida de 179 personas de las 181 que iban a bordo de un avión de la aerolínea Jeju Air, que cubría la ruta Bangkok, Tailandia, Muan, Corea del Sur, y que se estrelló contra un muro en momentos en que intentaba aterrizar. Desde un inicio, las hipótesis se centraron en un posible choque de aves con la aeronave y un fallo en el tren de aterrizaje, pues las imágenes muestran que este no se desplegó en el momento en que la aeronave tocó tierra. El ministro de Transporte Park Sang-woo anunció su intención de renunciar al cargo por esta catástrofe aérea, considerada como la peor registrada en Corea del Sur. Las gélidas temperaturas registradas por estos días en China se iluminan con las imponentes esculturas de hielo que ya son una tradición en la ciudad de Harbin cada año, gracias al Festival de Hielo, que espera romper récords no solo en número de visitantes, sino en la cantidad de nieve utilizada, que según sus organizadores podría llegar a los 300.000 metros cúbicos. La ciudad de Harbin es por estos días una de las más concurridas de China, gracias a su festival anual de hielo y nieve. Imponentes esculturas de hielo hacen de este evento uno de los más esperados del año por propios y extranjeros. Es increíblemente hermoso y venir aquí con la familia es como pasar unas vacaciones muy agradables. La gente de Harbin también es muy cálida y acogedora y en general todo es maravilloso. Además de poder admirar las obras de arte, los visitantes pueden interactuar con ellas, como este tobogán de hielo en el que grandes y pequeños pueden deslizarse durante más de 500 metros. A pesar del frío, ha sido increíblemente divertido. El festival, cuyo lema este 2025 es Sueños compartidos de hielo y nieve, corazones unidos en Asia, incorpora elementos de los 9º Juegos Asiáticos de Invierno, que se celebrarán en Harbin del 7 al 14 de febrero. Se estima que el evento este año es el más grande de la historia, con un récord de 300.000 metros cúbicos de hielo y nieve, la mayor cantidad jamás utilizada. Desde su creación en 1983, el festival ha atraído a millones de visitantes de todo el mundo cada año. En Harbin, una de las ciudades más frías de China, las temperaturas pueden llegar a bajar hasta los menos 35 grados Celsius. Y para el cierre les dejo este dato. Indonesia es el más reciente país en convertirse miembro del grupo BRICS, el bloque de economías emergentes encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se trata del primer ingreso de un miembro permanente desde que en enero del año pasado se incorporaron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. En los casi 20 años desde su creación, el grupo BRICS representa ahora casi la mitad de la población mundial, aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto mundial, y contribuye con más del 50% al crecimiento económico mundial. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y recuerde que el programa también está disponible como podcast en su plataforma de audio favorita. Los invito a que visiten nuestra página web france24.com y no olviden nuestra cita semanal.